Épale mi pana, yo soy el zurdo y muchachos, luego del papelón hecho por la selección Vinotinto en Santiago, me dispuse a ver algunos de los partidos más importantes de la era Batista en el 2023 para tratar de identificar con exactitud qué ha cambiado en esta selección Vinotinto, de esa que cerró el 2023 en el cuarto lugar de las eliminatorias sudamericanas y por supuesto qué ha pasado con una selección Vinotinto que cierra un 2024 sin victorias en eliminatorias y en la octava posición. Y después de ver estos partidos, creo que ya sé cuál es el problema de esta selección Vinotinto. Así que sin nada más que decir, vamos a hablar sobre algunos puntos. La primera y posiblemente la más resaltante de las razones por las cuales esta Vinotinto ha cambiado tanto en los resultados, creo que se debe a un claro cambio en las intenciones de juego. Hay un antes y un después en esta selección Vinotinto desde el 2023, con el 4-3-3 que se utilizó ante Colombia, con el 4-4-2 que se utilizó ante Paraguay, otro 4-4-2 que se utilizó ante Brasil, e inclusive te diría de esa especie de 4-2-3-1 que se utilizó ante Chile, porque después de todo creo que ese 4-2-3-1 no tenía una intención de que hubiese un mediapunta conductor del juego ofensivo, sino más bien que Bello fuese un acompañante para Rondón en el área. Yo creo que a partir del partido ante Ecuador, que se juega aquí en casa, que es cuando Bocha Batista empieza a probar jugadores en la posición de mediapunta, creo que se da un quiebre en esta selección Vinotinto. A partir de la búsqueda de un mediapunta conductor. Contra Ecuador utilizó a Cristian Cáceres, que no sirvió para nada. Contra Perú lo medio utilizó a Soteldo, medio utilizó a Savarino, que la verdad que tuvo sus momentos, pero no funcionó, sobre todo en la primera parte. Ya posteriormente en Copa América lo vuelve a utilizar a Savarino contra México, no se le da bien. Y hay otro punto de quiebre para esta intención del Bocha Batista de encontrarle un mediapunta a la selección Vinotinto, que es ese partido contra Uruguay, que si bien recuerdan salimos 4-3-3 y que posteriormente en la segunda parte ingresa Savarino para colocarse en ese rol de mediapunta y es el primer partido realmente que le vemos jugando bien a Jefferson Savarino, ingresando bien en esa posición de media punta con la selección Vinotinto. A partir de allí hay un punto de quiebre donde Savarino no vuelve a salir de las alineaciones titulares y donde se le da un rol mucho más de conductor de la ofensiva Vinotinto moviéndose por dentro. Esto per se no está mal, de hecho creo que en los últimos partidos el Bocha Batista encontró al mejor Savarino justamente en esa posición, en ese rol. Pero hay que decirlo, el tener un jugador en ese rol de conductor, de media punta, de jugar por dentro, te cambia toda la configuración del equipo. Tanto en el parado táctico, tanto en ofensiva como en defensiva y sobre todo a la hora de las coberturas en las transiciones defensa-ataque, ataque-defensa. Y esto es el punto fundamental del que quiero hablar. Creo que esta selección Vinotinto ha empeorado y ha empeorado mucho en las coberturas por las bandas a los laterales. Creo que en los últimos partidos ha quedado más que evidenciado cómo Miguel Navarro y John Aramburu han quedado retratados también por una falta de coberturas impresionante por parte de los extremos y en muchas ocasiones también por supuesto de los volantes. Creo que con este cambio de esquema, con este cambio de posicionamientos todavía no ha quedado demasiado claro quién tiene la responsabilidad de hacerle la segunda a los laterales en ciertos momentos del partido. A veces baja al extremo, a veces va al volante, pero no hay realmente una cohesión, no se siente un verdadero automatismo que los jugadores tengan ya mentalizados a la hora de realizar este tipo de coberturas en cada jugada, aunado por supuesto a rendimientos individuales que han quedado a deber en ese sentido, como el de Darwin Machís en la Asunción contra Paraguay o el de Jefferson Soteldo en Santiago contra Chile, que literalmente no ayudó para nada a Miguel Navarro, dejándolo totalmente desprotegido. Yo siento que sí, que encontraste al mejor Savarino con esa media punta, pero que realmente se descompusieron muchas otras cosas en el equipo, sobre todo a nivel defensivo y sobre todo a nivel de coberturas. La segunda cosa que quiero comentar va un poco por allí, y a lo mejor muchos de ustedes no están de acuerdo, pero sí es verdad que yo sí vi un claro cambio en esta selección Vinotinto de la selección que utilizaba Samuel Sosa como titular por banda derecha a inicios de la eliminatoria, a la selección Vinotinto que dejó de convocar a Samuel Sosa y dejó de tenerlo en cuenta para el proyecto Vinotinto. No porque Sosa fuese demasiado determinante en los partidos que jugó, porque la verdad que no. De hecho, si ven mis análisis de los partidos contra Paraguay, del partido contra Brasil, etcétera,
realmente Sosa no me terminaba de engranar del todo, no me terminaba de resultar un jugador determinante. Pero sí es verdad que sin ser determinante, Samuel Sosa tenía algo que no tenemos a día de hoy, y es que era un jugador primero de perfil zurdo, que a día de hoy hay una escasez de zurdos tremenda, y siempre tener un zurdo a banda cambiada va a ser un dolor de cabeza para el lateral, que no sabe para dónde realmente va a enganchar, sino también que Sosa ocupaba el rol de extremo por derecha, de volante por derecha, de una manera muy natural. Samuel Sosa es un jugador que siente de manera natural esa posición, que te cumplía con las labores de recorrido de toda la banda, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, y que a nivel ofensivo también era un jugador que proponía mucho ese uno contra uno, ese mano a mano contra los defensores, que siempre resultaba un dolor de cabeza. A día de hoy, desde que se dejó de convocar a Samuel Sosa, se han utilizado a varios jugadores por allí, a Darwin Machís, que no siente de manera natural moverse por banda derecha, a Jefferson Savarino, que no siente de manera natural moverse por banda derecha, y a un Eduard Bello, que si bien es el que, digamos, se ha sentido más natural moviéndose por allí, es un jugador muy diferente al estilo de Samuel Sosa, un jugador no tanto de encarar y de proponer el uno contra uno, sino más bien de ocupar ciertos espacios de manera inteligente. Entonces yo sí siento que ha habido un downgrade importante de la selección vinotinto por la banda derecha. De hecho siento que cada vez más nos volcamos los ataques por la banda de Jefferson Soteldo, porque cada vez tenemos menos capacidad de reacción por esa banda. No tenemos jugadores que sientan la banda derecha de manera natural. En este sentido también creo que el Bocha Batista ha pecado de no buscar alternativas que se sientan cómodas por esa banda, como por ejemplo David Martínez, que en esta doble fecha tan crucial, donde el chamo estaba llegando a un muy buen nivel y donde parecía haber dejado sus problemas físicos de lado, no lo convocan para llevarlo con la sub-20 y resulta que el equipo, el club, ni siquiera lo prestó para el módulo sub-20 porque no están obligados a soltarlo para un módulo sub-20. Entonces se quedó sin participar con la selección absoluta y sin participar en el módulo sub-20. Cuando a día de hoy David Martínez creo que no queda ninguna duda de que tiene para aportar y de que es un jugador que siente de forma natural moverse por banda derecha, o por lo menos partir desde la banda derecha. No digo para ser titular, pero sí para empezar a aportar. El tema de la edad ya no me parece realmente una razón. Si usas al Tuti Andrade y para ti Tuti Andrade tiene con qué aportar a la selección mayor, pues yo creo que con David Martínez es un poco más de lo mismo, y es uno de esos jugadores que tenemos por allí que juegan muy bien por la banda derecha, que no se han ni siquiera utilizado. También no es para quitarle méritos a lo que se hizo el año pasado, muchachos, pero es que solamente tienen que volver a ver los partidos contra Paraguay y contra Chile para darse cuenta que esas dos victorias, que son las únicas dos victorias que tenemos en todas las eliminatorias, y bueno, pudieron ser victorias como pudieron ser derrotas muy fácilmente. Inclusive el 3-0 contra Chile, lo digo. Si se ponen a ver las únicas dos victorias que tenemos en estas eliminatorias, la primera contra Paraguay se da por un penal al minuto 90, que no te digo que no mereciéramos ganarlo, pero hay que decirlo, se da por cosas de fútbol. Un penal al minuto 90 te terminas llevando los 3 puntos, pero ese partido pudo ser fácilmente un empate, y en ese partido Rafa Romo además se fue como uno de los grandes MVPs, salvando varias oportunidades de Paraguay. Y por supuesto tenemos el partido contra Chile, donde Chile empieza arrasándonos. ¿Qué pasa? Que la selección vinotinto se encuentra con un gol tras un error, una buena recuperación del Brujo Martínez. Posteriormente el partido se mantiene parejo hasta que se da la situación de la expulsión del defensa chileno, que a partir de allí ya el partido va en bajada, va cuesta abajo para la selección vinotinto, que termina dando cátedra de muy buena manera ante una Chile con un hombre menos. Pero hay que entender una cosa, esas son dos victorias que se dan, sí, obviamente con méritos de la selección vinotinto, pero tampoco son dos victorias demasiado claras o demasiado aplastantes como para realmente determinar que la selección vinotinto era un equipo con muchísima identidad, muchísimo estilo de juego y que se iba a llevar por delante a todo el mundo. Claro, esto lo digo ahorita con el periódico del lunes, pero también el año pasado, como todos, estaba altamente ilusionado con este equipo. También hay que decir una cosa, muchachos, y es que este equipo del Bocha Batista, desde el año pasado e incluido este año, se nota que tiene una intencionalidad de ir a proponer, de no clavarte las dos líneas de 4 compactas y salir a la contra en cuanto tenga la oportunidad. Se ve una intención de salir a proponer, pero lo cierto es que no lo ha logrado conseguir a lo largo de 2 años que ya tiene Fernando Bocha Batista en este proceso eliminatorio. Venezuela a día de hoy no sabe qué hacer con el balón. A lo largo de 2 años todavía no ha aprendido qué hacer con el balón, y a las pruebas me remito. Venezuela nada más le ha ganado la posesión a Paraguay aquí y a Perú allá. De resto hemos perdido la posesión de la pelota contra absolutamente todos los rivales que nos hemos enfrentado a lo largo de esta eliminatoria.
que eso te tiene que hablar un poco del cómo ese discurso de que Venezuela va a salir a defenderse con la pelota, de que vamos a ser protagonistas, hasta cierto punto se ha quedado en un discurso. Porque además, en cuanto a las oportunidades generadas, más allá del partido contra Uruguay, donde sí se generaron muchas, del partido contra Argentina, donde también creo que se pudieron generar bastantes ocasiones, creo que hemos ido en claro detrimento en cuanto a las ocasiones generadas. No te tengo la cifra exacta, pero si miras los partidos del año pasado, hacíamos del portero rival el protagonista y generábamos ocasiones de gol. A día de hoy, sobre todo contra Chile y contra Paraguay, me parece que generamos muy pero muy poco, muchachos. Entonces no tiene sentido cómo queremos jugar más ofensivos que nunca y cómo tenemos a los jugadores de mejor pie en el mejor momento que nunca y los utilizamos en media punta, 4-2-3-1 y generamos menos ocasiones que nunca. ¿Cómo se entiende? Y aquí llego al punto que a mí me parece más clave de todos los que voy a mencionar. Y es que yo creo que este estilo de juego que quiere proponer Bocha Batista no casa demasiado con los jugadores que tiene. No casa demasiado con los jugadores que tiene Venezuela. No por la ofensiva, porque en ofensiva tienes a muy buenos jugadores, sino porque hay que entender que hay ciertas limitantes de la mitad de la cancha para atrás que se tienen que cubrir con jugadores ofensivos. Tiene que haber una cobertura de Jefferson Soteldo por izquierda para que Navarro no termine retratado. Tiene que haber una cobertura de Savarino o de Machís o de quien sea para que Aramburu no tenga que quedar solo constantemente contra el doblez del rival. Tiene que haber un sacrificio por parte de los jugadores ofensivos que a lo mejor Savarino en Botafogo sí cumple, pero no tiene que cumplirlo tan a cabalidad como con la selección Vinotinto. Hay un plus de compromiso, un plus de entrega y un plus a nivel defensivo que inclusive José Salomón Rondón muchas veces tiene que dar en la selección Vinotinto, porque somos una selección con muchas falencias y hay que entenderlo. No podemos esperar desplegar un juego demasiado ofensivo si uno, no sabemos qué hacer cuando tenemos la pelota en control y dos, los jugadores no van a hacer las coberturas pertinentes tras pérdida de balón. Creo que son cosas demasiado claves. Creo que pueden criticar mucho a César Farías, pueden criticar mucho a Rafael Dudamel, pero Rafael Dudamel y César Farías sabían muy bien lo que tenían y trabajaban en función a eso. Bueno, tenemos ciertas falencias defensivas, vamos a cuidarnos un poquito atrás, a construir el equipo un poquito de atrás hacia adelante y a partir de allí generamos, porque vamos a generar porque tenemos jugadores en ofensiva y si nos echamos para atrás, lo lógico es que el rival nos empiece a regalar espacios arriba. Que esa es la otra. La selección Vinotinto ha sacado resultados históricos solamente ante equipos que le regalan espacios arriba. Ha sacado empates históricos contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay. El problema viene siendo cuando viene un equipo que realmente no te regala espacios. Y eso viene siendo un problema que le venimos criticando a la selección desde el año pasado. Dependemos mucho de los extremos, no tenemos juego interior. Sí, con Savarino hemos ganado un poco, pero realmente no estamos generando demasiadas jugadas ofensivas. E inclusive parece que hemos perdido potencia por las bandas, que Soteldo ha perdido potencia por la banda, que por banda derecha ya ni siquiera atacamos, que atacamos puro por la banda de Soteldo. O sea, yo creo que ha habido, si bien se ha progresado en ciertas cosas, como en encontrar al mejor Savarino, yo sí creo que esta selección Vinotinto en esa búsqueda ofensiva ha descompuesto muchas de las cosas que se hacían bien a nivel defensivo y a nivel de transiciones del 2023 al 2024. ¿Encontraste al mejor Savarino? Bien. ¿Tienes al mediapunta? Bien. ¿Tienes al conductor en ofensiva? Bien. Pero se descompuso la selección a nivel defensivo y estamos generando menos jugadas ofensivas que nunca. Y eso me parece un facto luego de ver los partidos que se jugaron el año pasado en comparación a los últimos partidos que ha tenido la selección Vinotinto, quitando quizás al de Uruguay, porque contra Uruguay creo que sí generamos bastantes ocasiones. Y para finalizar, no quería cerrar este video de razones por las cuales la Vinotinto ha sufrido este downgrade sin hablar de los momentos de todas las selecciones. Hay que entender que nosotros empezamos muy bien el 2023 y yo siento que esa búsqueda que veníamos teniendo para encontrar una identidad, para encontrar un estilo de juego, para encontrar a los nombres, se ha estancado un poco. No hemos encontrado las respuestas a muchas de las preguntas que tenía el Bocha Batista al comenzar estas eliminatorias y por otro lado, selecciones que enfrentamos posiblemente en su peor momento, en un momento de estado crítico, como Paraguay y como Chile, que se le ganó el año pasado, en un muy mal momento de estas dos selecciones, pues también se tiene que decir, estas dos selecciones a día de hoy han mejorado mucho. Han cambiado de entrenador, han cambiado de proceso y a día de hoy vienen encontrando su mejor versión, sobre todo
selecciones como Paraguay, sobre todo selecciones como Bolivia, que sí, que tienen el factor de la altura, lo que tú quieras, pero al final del día eso no es una excusa. Y me gustaría cerrar también con esto. No ha habido, y es algo que ya he repetido mucho, pero no ha habido una evolución en el discurso por parte del cuerpo técnico de la selección Vinotinto. Seguimos repitiendo los mismos mantras, seguimos repitiendo las mismas cosas y seguimos sin una pizca de autocrítica por parte del seleccionador de la Vinotinto. Supuestamente nos habían hecho 4 en Bolivia porque eran condiciones sobrehumanas y ninguna selección iba a puntuar en esas condiciones. Y bueno, desde que nos metieron 4, subió al Alto Colombia, hizo un partido sumamente digno, perdiendo 1-0 con un hombre menos, y después subió Paraguay y sacó un punto. O sea, son condiciones sobrehumanas, pero los únicos que salimos goleados del Alto somos nosotros, los únicos que pasamos pena en Bolivia. No me parece excusa, me parece que, lo vuelvo a repetir, se planteó muy mal ese partido por parte del cuerpo técnico. Y sí, los jugadores evidentemente tienen algo de responsabilidad, pero ¿hasta qué punto es culpa de Tomás Rincón el partido que hizo en Santiago? Yo me pregunto eso. ¿Hasta qué punto no es culpa del cuerpo técnico que tenías un Daniel Pereira que te podía ocupar la posición? Mejor o peor no lo sabremos nunca, pero tenías un Dani Pereira que te podía ocupar la posición y te lo dejaste. Entonces, en ese sentido, yo sí es verdad que soy más de echarle un poco la culpa al entrenador de ciertos rendimientos de los jugadores, porque creo que ha sido un pecado del Bocha Batista el no buscar alternativas, el llevarse a jugadores a la convocatoria solamente para pasear. Lo de Brian Ortega a día de hoy me parece de risa, que te llevaste a Brian Ortega y no lo utilizaste, que te llevaste a Mauricio Cova y no lo utilizaste con el partido tan nefasto que hizo en la mitad de la cancha en Chile. En general, la falta de búsqueda de alternativas es un problema de esta selección Vinotinto, pero de eso vamos a hacer un video más adelante, muchachos. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué te ha parecido este video, si te parece que hay otra razón por la cual esta selección Vinotinto pasó de la 4ª posición a la 8ª en tan solo un año. Y por supuesto, si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y seguirnos tanto en Instagram como en TikTok. Un saludo y hasta la próxima.